Entonces voy a presentar este nuevo modelo geológico que está estructuralmente consistente. Hablamos de modelo de tiempo geológico relativo y algunas veces lo llamamos geomodelo o con la versión inglés RGT model. Entonces utilizo estas varias palabras para hablar de este modelo de tiempo geológico que es un cubo que a cada voxel tiene un valor de edad relativa. Aquí está el flujo de trabajo en Paleoscan básico para localizarnos hacia dónde está este nuevo geomodelo. Al inicio importamos sísmica, horizontes y fallas o calculamos fallas automáticamente gracias al método que Alfredo mostró anteriormente. Y este cubo sísmico procesado lo entramos para el cálculo de un model grid. Un model grid va a generar un punto, un mini horizonte a cada peak and trough con una extensión espacial que depende de un parámetro que podemos elegir y Paleoscan va a conectar automáticamente todos estos pequeños horizontes para generar grandes parches y organizarlos estratigráficamente para construir lo que llamamos de geomodelo. Los productos de este geomodelo son varios. Entonces, este cubo que es tridimensional y que tiene valores de edad relativa permite de extraer horizontes stack, que son superficies con una densidad grande y en los cuales podemos mapear todos los atributos que hay en la base de Paleoscan o otros utilizando los plugins de Python o las calculadoras. Y también se puede calcular nuevos atributos como aquí el thinning que muestra las zonas a donde se juntan los reflectores que pueden ser interpretados por discordancias. Y el etapa siguiente entonces es de pasar de un cubo 3D que da en una interpretación 3D hasta un estudio de yacimientos tridimensional. ¿Cuáles son los geomodelos que se pueden calcular? Existen ahora 3. El clásico, que interpreta cada uno de los horizontes que estamos viendo aquí en esta malla y organizándolos por edades relativas. Aquí el market only que depende de unos horizontes que el interpretor, horizonte clave, que el interpretor, el geólogo, va a marcar para generar algo isoproporcional entre cada uno de estos horizontes, pero que no toma en cuenta las fallas, ninguno de estos dos primeros. Ahora el nuevo geomodelo en Paleoscan toma en cuenta y los horizontes interpretados por el geólogo y las fallas. ¿Cómo funciona eso? Entonces, el modelo que llamamos de market only hace una relación entre todos los horizontes marcados, estudiando la relación de espesor y interpolándolos para todo el cubo para generar un volumen de edad relativa. Y se hace para cada una de las edades generando un volumen entero. Podemos ver que a donde pasan las fallas hay un artefacto que depende de estas fallas y que no respecte bien la estructura de la geología. Entonces, el nuevo modelo agregamos la interpretación de las fallas y generamos este modelo que es también sintético, pero que toma en cuenta las fallas como discontinuidad y que van a cortar los horizontes y dar un paso adelante también en las superposiciones de edades, es decir, generar este modelo como un modelo multiseta y que puede manejar las fallas inversas. Ahora más en detalle estamos viendo una versión pixelizada y
añadimos las fallas como discontinuidad que van a cortar las edades y aquí podemos bien ver que, por ejemplo, si seguimos esta edad roja, está cortada por las fallas y genera un modelo mucho más estructuralmente consistente. Aquí estamos observando un modelo de market only sin la tomada en cuenta de las fallas y podemos ver que es un modelo sintético bonito que se puede utilizar para continuar el flujo de trabajo y la interpretación, pero no respecta bien las discontinuidades que son las fallas. Entonces, en comparación, este modelo marcado permite de bien interpretar estas discontinuidades. Y en algunos lugares, como abajo derecho, podemos ver superposición de edades que son multi-zeta. Y podemos trabajar con las fallas inversas, exactamente como lo dijo François. En Latinoamérica, creo, en Colombia, en Magdalena, sí, hay muchas fallas inversas y esta herramienta podría ser muy útil. Ahora este modelo es un cubo, pero no se puede extraer directamente horizonte stack y secuencia estratigrafías. Por eso se necesita hacemos una conversión de este modelo multi-Z en un modelo que no está multi-Z, porque todavía PaleoScan no está en capacidad de manejar los horizonte multi-Z. Pero en ELIS el equipo de desarrollador está siempre mejorando el software y trabajando en la mejora de PaleoScan. Puede ser que no, el plano es de manejar este tipo de objetos. Voy a pasar a la demostración. Aquí estamos en PaleoScan y voy a utilizar el mismo proyecto que Alfredo utilizó por la interpretación de fallas. Es un cubo que está localizado en Australia y vamos en lo que podemos llamar el corazón de PaleoScan porque es a donde se hace toda la interpretación automática. Voy en el módulo Model Grid. Aquí, hago New 3D Model Grid. Aquí. Y voy a seleccionar mi cubo sísmico. Voy a desconectar este número y voy a arrastrar las fallas, tomar un set de fallas. Entonces, porque Alfredo calculó uno lindo con la versión 2020, voy a utilizar estas fallas y vamos a hacer un preview a donde están las fallas. La versión 2019 de PaleoScan generaba una malla en todo el cubo, menos a donde pasan las fallas. Entonces voy a mostrar a usted la malla y a mostrarlos las fallas también. Entonces, lo que estoy diciendo es que alrededor de las fallas no se genera ningún punto y PaleoScan corta las conexiones de un lado por el otro de la falla, lo cual nos permite de interpretar a lo más próximo de la falla y especialmente aquí no hay ninguna posibilidad de seleccionar este pequeño pedazo que está entre dos fallas y que PaleoScan no nos deja tomar ningún punto porque no fue creado. Entonces voy a utilizar este parámetro que llamamos de Fault Zero Thickness y este parámetro genera una malla en todo el cubo de manera igual. Entonces, misma si hay una falla, él va a generar un punto, un mini horizonte
que va a tener la posibilidad de ser conectado o no con otros mini horizonte y generar grande parche. Y eso permite de interpretar el horizonte en su integralidad. Muestro de nuevo la malla. Entonces están viendo que alrededor de la falla existe esta malla y que Paleoscan toma en cuenta las fallas para cortar las conexiones de un lado por el otro de la falla. Y es un paso adelante porque podemos interpretar muy cerca de las fallas y ahora tengo la posibilidad de interpretar este pedacito. Entonces es una mejora importante que se puede utilizar en cualquier tipo de datos de contexto geológico que sean con fallas inversas o con fallas normal y interpretamos todo el reflector hasta que está cortado por las fallas. Nuevas mejoradas, si por ejemplo les interesa de restringir un poco el cálculo del model grid, se puede hacer crear el model grid entre dos horizontes o entre dos valores de z diferentes o también entre un horizonte y un valor de z. Y un otro paso fue que la decimación ahora está disponible no espacialmente de manera igual, pero separando las inline y las crossline. No voy a hacer el cálculo y voy a mostrarlos el resultado de esta grid. Cierro eso, voy en el Project Browser y voy a abrir mi model grid. Aquí la autointerpretación. Tengo mi lista de horizonte que está creado automáticamente. Perdón. Y hago Shift T para organizar mis ventanas. Aquí la idea es de interpretar parche con parche, como lo mostré en el preview. Y lo que pueden ver es que en la mapa, por ejemplo, en estos lugares, porque estamos tan cerca de las fallas, por ejemplo, aquí, no hay un gap grande y permite de generar horizonte más consistente. Y la idea va a ser de marcar los horizontes que nos interesan, conectándolos así, paso a paso, porque aquí está muy fallado. Claro que cuando hay menos fallas está más fácil y podemos cross navegar y continuar la interpretación. Puedo marcar este horizonte y voy a abrir la interpretación que fue hecha por el equipo de ELIS. Entonces, conectamos varios patches y marcamos varios horizontes para generar lo que voy a mostrar en el preview. Aquí están viendo un preview del geomodelo, que es un modelo que toma en cuenta todos los horizontes que sean aquí marcados o no marcados. Y también se puede hacer un preview con el modelo Marked Only, que es un modelo que toma en cuenta la relación de espesor entre cada uno de los horizontes marcados, pero que no toma en cuenta las fallas y que genera estos artefactos que vimos a la presentación. O también podemos hacer un preview del Marked Only with Fault, el geomodelo que toma en cuenta las fallas. Voy a esconder mis fallas. Y están viendo que Paleoscan toma en cuenta estas fallas como discontinuidad para cortar los horizontes o las edades. Y aquí en el módulo Model Grid tienen todas las herramientas para hacer la interpretación y se puede venir aquí para calcular un geomodelo tradicional que toma en cuenta cada uno de los reflectores, un geomodelo que toma en cuenta los horizontes marcados y un geomodelo que toma en cuenta los horizontes marcados y las fallas.
como discontinuidad de señal. Si hacen la interpretación del model grid, generan un model grid y no interpretaron previamente todas las fallas, no es muy grave porque a esta etapa del cálculo del geomodelo se puede añadir las fallas que van a ser interpretadas como discontinuidad de señal también. Aquí podría hacerlo, pero no tengo ninguna nuevas fallas. Y no voy a hacer cálculo porque demora. Voy a cerrar estas ventanas y abrir el resultado del modelo. Aquí voy en el Project Browser, en el volumen, y pueden ver que hay una nueva carpeta que se llama Market Only. Hago un doble clic para abrirlo. Abro también mi sísmica y puedo ver que generé un modelo que es consistente estructuralmente. Y terminé con esta demostración del modelo multiset. Una última cosa para añadir es que al momento que creo que quiero generar Horizon Stack, dije en la presentación que no estaba posible, pero Paleoscan nos deja seleccionar este cubo nuevo Market Only que está estructuralmente consistente como entrada, y lo que hace el software es que convierte automáticamente este modelo en un modelo que no está multi-Z y que permite la interpretación y la creación de los productos como Horizon Stack.